ya hemos visto algo. Nosotros ya vimos algo de esto. Entonces, veamos acá. Vamos a hablar de la introducción a la osteología. De esto ya hablamos un poquito nosotros. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de nomenclatura estamos hablando de la forma, de la función, del tamaño o de localización que pudiera tener una pieza anatómica. Y como objetivo de esta clase el día de hoy vamos a hablar de las características de la osteología, describir los términos anatómicos y describir las funciones del sistema esquelético. Ya habíamos dicho que la osteología es la rama de la anatomía que estudia los huesos del esqueleto en el ser humano. Ya les había dicho que algunos libros dicen que los huesos del esqueleto son 206, otros 203, otros 210, y que depende mucho de los sesamoideos. Entonces, dice, solo quiero tener aquí mi marcador, que está, que los huesos son tejidos dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Dinámico es como que cuando uno le dice, mira, ponete más dinámico, movete más. Quiere decir que los huesos no son inertes. En los huesos a cada minuto están pasando o están teniendo ciertos procesos metabólicos a cada momento. Y entonces participan en acciones que son primordiales para el organismo. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Que por ahí había una pregunta en la hoja de trabajo. Y estas son, yo les puse 7 acá. Creo que en el documento hay 5 y yo les pedía 6. Pero bueno, uno es que soportan nuestro peso. Por eso, una persona, por ejemplo, que está pesadita, está pasada de peso, nuestro peso está según nuestra talla. Si yo mido 1,76 m, debería pesar 76 kilogramos. Si yo peso más, entonces lo que va a pasar es que mis huesos me van a empezar a decir, estás muy pesadito, pero como no pueden hablar, me va a empezar a doler. Mi columna, mi cadera, mis rodillas. Los huesos nos dan forma, porque si no nos dieran forma seríamos como un costal. Los huesos protegen nuestros órganos internos. Ahí en nuestro cráneo está nuestro cerebro, en nuestro tórax está nuestro corazón. Los huesos sirven para que se inserten a los órganos y a los tendones. Sirven para que los músculos formen palancas, como cuando ustedes van a cambiar una llanta de un vehículo. Si nuestro vehículo es pequeño, vamos a usar un tríquet pequeño, pero si es por ejemplo, si se le está cambiando a una camioneta o a un tráiler, la palanca del tríquet, y el tríquet tiene que ser mayor porque es una palanca para levantar. Entonces, sirven para formar palancas. ¿Para qué son esas palancas? Para que nos podamos mover. Son reservorios de calcio y fósforo y también producen los glóbulos rojos, que son las células de la sangre. Yo me inventé ese mi neumotécnico, miren, para que no se me olviden cuáles son las funciones. Sopa de papa para firmar. Entonces, los neumotécnicos son palabras que uno asocia y que se pueden usar para asociarlas, valga la redundancia, a un conocimiento. Entonces, sopa ¿para qué sirve? Para soportar el peso. De papa, la P viene de protege y la otra P de que forma palancas, y para la P de producción de células sanguíneas, la R de reservorio de calcio y la F nos da forma y la I porque sirve para insertarse en músculos.
Ese es un neumotécnico. A mí me gustan hacer neumotécnicos. Pero hay un montón que uno puede formar según su conocimiento. Si a ustedes les puede servir, tómenlo. Si no, se inventan otro, ¿verdad? Pero yo le puse esto. Y entonces son los huesos. ¿Qué es entonces un hueso? Un hueso es tejido óseo especializado formado por un conjunto de células óseas con una sustancia intercelular. Y el hueso como hueso no está formado. Doctor, disculpe, no le escucho nada. Ahora sí me escuchan, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor, ya le escuchamos. Sí, ahora sí. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me vieron? Después de la sopa que nos está Va, es explicando. que sí, la sopa de papa. Va, si es que hoy me pareció raro que decía que ya no estaba compartiendo la pantalla, entonces voy a regresar. Regresemos. Y miren, aquí nos quedamos. Entonces, esto es el neumotécnico. Sopa de papa para firmar. Sopa de soporte y peso. De papa, la primera P es de que los huesos nos protegen y la segunda P es de que forman palancas. La otra es que producen células sanguíneas y la R es de que son un reservorio de calcio y fósforo. Y firmar viene de forma, porque los huesos nos dan forma, y la I es de inserción de los músculos y tendones. El tejido óseo es un conjunto de células formada por células óseas. El hueso está formado por células óseas metidas en una sustancia que se llama intracelular. Pero a su vez el hueso tiene múltiples tejidos. ¿Qué tipos de tejidos tiene? Tiene tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? El tejido adiposo son células de grasa. Tiene tejido hematopoyético, células sanguíneas. Tiene una región que se llama la médula ósea y está formada también por cartílagos. Los cartílagos son los que rodean las superficies óseas, específicamente en las articulaciones, que lo vamos a ver cuando veamos artrología. Tiene tejido conectivo que une un hueso con otro. El endotelio son los vasos sanguíneos y tiene células musculares. Entonces, el hueso es un tejido conectivo duro, conecta unos con otros,
altamente especializado que compone la mayor parte del esqueleto. Esto ya lo vimos la semana pasada y lo vamos a repasar. Los huesos se dividen según su forma. Huesos largos, como el fémur, y aquí es donde tenemos que recordar que 3 dimensiones tenemos para darle forma a los huesos. Uno es su longitud o largo, su ancho y su grosor o espesor. Y que dentro de estas 3 dimensiones tenemos huesos largos como el fémur, huesos cortos como los del carpo, irregulares como el etmoides y el senoides y planos como los del cráneo. Entonces, tenemos huesos planos como el parietal, huesos largos como el fémur, este es el húmero, perdón, irregulares como la vértebra, cortos como los del carpo, sesamoideos como el de la rótula y estos irregulares. ¿Sobre qué? Sobre 3 dimensiones, su longitud, su ancho y su espesor. Entonces, los largos, ¿cuáles son? Donde predomina su longitud sobre su ancho y sobre espesor. Los planos, donde predomina su largo y su ancho sobre el espesor. Los cortos, donde sus 3 dimensiones son similares, es decir, largo, ancho y grosor o espesor. Y los irregulares es los que no podemos clasificar en ninguno de estos 3. Y los sesamoideos son aquellos que tienen una forma ovalada, que están rodeadas por tendones en las articulaciones. Hablemos de la estructura de un hueso largo. Un hueso largo puede ser el húmero, el fémur o la tibia. Y para su estudio se van a dividir en diferentes segmentos. Va a tener una parte que se llama la epífisis. Las epífisis son los extremos de los huesos largos. Va a ser una epífisis proximal y una epífisis distal o superior e inferior. Y la epífisis va a cambiar dependiendo de la forma del hueso. Por ejemplo, esta epífisis, que es la del húmero, su epífisis superior tiene forma como de una cabeza. Por eso se llama la cabeza. Pero la inferior o distal tiene una forma como de una tróclea. Entonces, ¿qué son las epífisis? Son los extremos. Las metáfisis son las zonas donde crecen. Ustedes todavía están en crecimiento. Yo ya no crezco. Solo para los lados, ¿va ustedes? Por engordar. Entonces, las metáfisis son las zonas donde se alarga el hueso cuando estamos en crecimiento. Y la diáfisis es la parte que se encuentra entre los 2 extremos articulares. También podríamos decir que es la parte central del hueso. Todos los huesos tienen sus vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo es una arteria acompañado de una vena que lo que hace es llevar los nutrientes. Los tejidos humanos no pueden comer. Nosotros comemos y por medio del comer obtenemos nuestros nutrientes. Los tejidos, para poderse nutrir, necesitan de una arteria que le lleva el oxígeno y los nutrientes necesarios. Entonces, estos son los vasos sanguíneos, ahí van. Y en los huesos tenemos una parte que se llama el periósteo, y el periósteo es un tejido que rodea todos los huesos. Es una capa osteogénica. ¿Qué significa osteogénica? Donde comienza el hueso. Osteo es hueso, génesis es inicio. Por eso el primer libro de la Biblia se llama el Génesis. Génesis es inicio. Donde se forma hueso y es una capa de tejido óseo muy delgada que recubre los huesos. En algunas lesiones viene, y aquí dice, por ejemplo,
es que tuvo una periostitis, se inflamó el hueso. Y también está rodeado de una capa fibrosa. Ese es el periósteo. La médula ósea, ciertos huesos en la diáfisis van a tener un tejido especializado donde se va a formar la sangre o los compuestos de la sangre. Esto se llama la médula ósea. Si uno lo viera en un microscopio, se vería cómo se está formando las células de la sangre para salir al torrente. Y cuando nosotros somos jóvenes, tenemos médula ósea abundante, por ejemplo, en el esternón, en el húmero, pero ya cuando somos grandes, generalmente hay en cadera y en fémur. Hay un examen que le hacen a las personas para ver su médula ósea y para ver si no tienen leucemia, que es meterle como una troca. Una troca es como un desarmador. O como la troca es como lo que se utiliza un barreno y se lo meten en el hueso y sacan una muestra de hueso para ver cómo si se está produciendo o no. Entonces, los huesos tienen una densidad, tienen un peso, es el tejido más pesado del ser humano. O sea, pesan, los huesos pesan y pueden dividirse, como ya habíamos hablado en la clase anterior, en un esqueleto axial. El esqueleto axial es el del centro, que está compuesto por los huesos de la cabeza, los huesos del cuello, los huesos del tórax, la columna vertebral y el hueso sacro. El esqueleto axial, este es el que nos carga, miren, el que soporta el peso, el del tronco. Y una parte que se llama apendicular. Y la apendicular está cubierta por, o está formada por los miembros superiores y los miembros inferiores. El tejido óseo se compone en dos partes: el tejido compacto y el tejido esponjoso. Quiere decir que todos los huesos tienen dos tejidos específicos, unos más que otros, pero todos tienen el tejido esponjoso y el hueso compacto. El tejido esponjoso tiene forma como de una red o una trabécula, como las mallas que vemos en las casas o circundando un campo de fútbol, o como la red de las porterías. Entonces tiene forma, así se llama. Y está formada por trabéculas. Las trabéculas es esa estructura como una malla, así. Ahorita vamos a ver una figura que miden aproximadamente de 0.1 a 0.5 milímetros. Y aquí se aloja la médula ósea. Y el tejido compacto, aquí vemos el tejido esponjoso, vean, esta es una malla, como trabéculas que se forman, y el tejido compacto es esta serie de células que están formadas por las células que se llaman ostionas, que parecieran que están dispuestas en láminas circulares alrededor del hueso. Todos los huesos tienen estos tipos de dos tejidos, compacto y esponjoso, unos más y unos menos. Por ejemplo, huesos de cráneo parietal se nota más el tejido esponjoso, pero hueso como el fémur, más el tejido compacto. Y entonces, el hueso compacto va a formar algo que se llama la cortical o la corteza. Vean qué bonito se ve aquí el tejido esponjoso, que se encuentra por debajo del periósteo. Y el periósteo, ¿qué es esta capita osteogénica de tejido en la parte superior de los huesos y cuyo grosor puede ser variable, la corteza. Al hueso compacto también se le llama cortical. Si nosotros decimos la corteza del hueso, estamos hablando de quién lo forma, el hueso compacto. Y está más o menos en los huesos largos en el medio de las epífisis. Aquí
es donde se encuentra el osteocito. ¿Y el osteocito qué es? Es la célula que forma el hueso. La célula que forma el hueso se llama osteocito. Y está metido en una serie de como lagunas, como que viéramos en el microscopio un lago, y ahí están las celulitas y por eso se llaman lagunas osteoclásticas. Del hueso esponjoso ya les había hablado, y vean esta foto tan bonita donde se ve las trabéculas. Bien, ahora yo quiero que ustedes me ayuden y van a ir a la última parte de su material de estudio que yo les envié y vamos a hablar de los detalles y formas óseas o los accidentes anatómicos. Si yo les hablo de un accidente geográfico, ustedes me dicen volcán, montaña, sierra, lago. Eso es un accidente geográfico, ¿verdad? El volcán de Pacaya es un accidente geográfico. El volcán de fuego es un accidente geográfico. Entonces, en anatomía, nosotros vamos a hablar de detalles y formaciones óseas o accidentes geográficos, los lugares o relieves que nos van a servir para que se inserten tendones, ligamentos, fascias o músculos por donde pase una arteria o donde dos huesos se unen, y a eso le vamos a llamar detalles y formaciones óseas, porque cuando lo veamos nos va a asemejar una forma y le vamos a dar una palabra o un concepto. Esta es parte de la nomenclatura. Entonces, yo me voy a pasar a mi atlas y yo les pido a ustedes que por favor leamos los accidentes anatómicos que van a aparecer al final del documento. Entonces yo voy a compartir mi atlas, ustedes me van diciendo todos los que están ahí y yo se los voy a ir explicando con el atlas, ¿sí? Entonces, por favor, si me pueden ayudar. El primero ya lo vimos ahí, creo que es apófisis, creo que dice. Si me pueden ayudar, les agradecería, porque yo solo tengo la computadora. Sí, dice apófisis, doctor. Apófisis, y dígame qué dice apófisis, si me pudiera leer, por favor. Dice prominencia destinada a la intersección muscular. Prominencia destinada a la intersección muscular. Inserción muscular. Entonces, miren, pues, vamos a tomar aquí esta. Miren, esta es una vértebra. Estas son las apófisis, miren. Esta es una apófisis, esta es una apófisis, esta es una apófisis. ¿Y qué es? Es una prominencia, algo que sale, que dice que sirve para la inserción muscular. Entonces pongámosle músculo aquí a esto. Y vamos a ver acá. Vamos a ver solo esta es, miren, aquí está la vértebra y aquí se insertan estos músculos. Esa es una apófisis, es una prominencia, que es una prominencia. Este señor es una prominencia, es algo grande que sobresale, ¿verdad? Entonces tiene una subprominencia, tiene un bulto ahí. Entonces una prominencia es una estructura que en anatomía, esta apófisis es una estructura prominente, grande, que sobresale, que sirve para inserción muscular. ¿Cuál es el siguiente término? Después de prominencia. Pequeña cabeza articular redondeada. ¿Cómo se llama? Capítulo, creo yo que dice. Capítulo. Capítulo. El capítulo es una pequeña cabeza y creo que ahí hay un ejemplo, el capítulo del húmero. Del húmero. Entonces, este es el húmero, miren. Entonces, una pequeña cabeza. Esto tiene forma como de una cabeza redondeada. Es un capítulo.
el capítulo del húmero. Una cabeza chiquitita, como la cabeza del ser humano. Algo redondeado, como una pelota chiquita. Eso es un capítulo. ¿El siguiente cuál es? Cara, Después de carilla o fosita. cara, carilla o fosita. Muy bien. Cara, carilla o fosita o foseta también. Una cara es una parte de un hueso. ¿Me podría leer el concepto? Si fuera tan amable. Dice, cara plana y lisa, habitualmente Ajá, cubierta de cartílago donde un ajá, hueso se articula con el sí. otro. Ejemplo, la Ento- fosita costal superior. ajá, entonces vamos a agarrar aquí una vértebra, pero que sea donde se articulan las costillas. Entonces, esta, miren, es una cara, caría, foseta o fosita que sirve para donde una parte plana de este hueso, esto está plano, se articula con otro. Entonces, si nosotros vemos acá, las costillas se articulan en la cara casilla o foseta costal. Por eso recibe ese nombre. ¿Cuál es el siguiente? Cóndilo. Cóndilo. Ajá, si me pudiera dar el término cóndilo. ¿Qué dice de cóndilo? Área articular redondeada, semejante a un Un nudillo. nudillo. Como que ustedes se vieran los nudillos de las Frecuencia manos. es una estructura aparte. Generalmente son pares. Ejemplo, los del húmero, los del fémur. Estos son los cóndilos, miren. Área redondeada, semejante a un nudillo, generalmente son pares. Izquierda, derecha. Estos son los cóndilos del fémur, que sirven para articularse con los cóndilos de la tibia y que se asemejan como que nosotros empuñáramos nuestra mano y vemos los nudillos de los dedos. ¿El siguiente cuál es? Cresta. Cresta. La cresta que hay que pensar como la cresta del gallo. Entonces creo que dice que es una superficie elevada, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice reborde óseo. Reborde óseo que tiene forma como de... El significado de reborde es saliente, doblado o curvado a lo largo del borde de un objeto o una superficie. que sale de un objeto. Esta es una cresta. Cuando ustedes piensen como la cresta del gallo. Entonces, esta es la cresta del hueso coxal. A eso se refiere con cresta. ¿El siguiente cuál es? Epicondilo. El epicóndilo. El epicóndilo, si me pudiera leer qué significa. Eminencia superior a un Cóndilo. condilo. Ajá. Entonces, es una eminencia. Es eminencia. Su eminencia, alguien grande, ¿no? Piensan en eminencia y dicen alguien que sabe. Entonces, es una eminencia, es una saliente, es algo grande que está por arriba de un cóndilo. Si ustedes se tocan sus codos, yo no sé si alguna vez ustedes han sentido lo que le dicen como el toque eléctrico, cuando uno se pega, se da un golpe en el codo y que es horrible y siente como un toque eléctrico, ese es el epicóndilo. Si ustedes juegan tenis y han tenido dolor del codo, duele en los epicóndilos. Eso tenemos dos epicóndilos. ¿Y por qué se llama epicóndilo? Porque está por arriba del cóndilo. ¿El siguiente cuál es? Agujero, foramen. Agujero, foramen. El agujero, Paso a foramen. través de un hueso. Ajá. Es el paso a través de un hueso. Entonces, aquí tenemos esta vértebra
y la vértebra tiene un agujero, un hoyo ahí. Es este, miren, el foramen vertebral. ¿Qué es un agujero o foramen? Es un hoyo, es un paso que tiene el hueso, por donde, en este caso, que sirve para el paso de las ramas nerviosas que vienen de la médula espinal, la cola de caballo. Entonces, ese es un agujero o foramen, ¿ya? Y que ¿dónde hay? Miren, este es el agujero vertebral. Pero si vemos en cabeza, aquí vamos a encontrar otro agujero grande, miren, el foramen occipital o agujero occipital. El siguiente, ¿cuál es? Fosa. Fosa. ¿Y la fosa es una depresión? ¿O qué dice? Área deprimida. Área deprimida, como que está triste, ¿a ustedes? En este hueso, que se llama el omóplato, tenemos dos fosas. Una fosa anterior, que se llama la subescapular, que es esta, y es un área deprimida, como una hondonada, como que ustedes sintieran como que vieran un barranco, como una hondonada. Así se ve cuando uno palpa el hueso o se siente. Entonces esta es la fosa subescapular. Y aquí hay otras dos áreas deprimidas. La fosa supraespinosa, donde está el músculo supraespinosa, y la fosa infraespinosa. El siguiente, ¿cuál será? Surco. Surco. ¿El surco qué dice que es? Depresión Depresión alargada. alargada. Una depresión, pero no de que esté triste, ¿no? Sino una depresión. Los surcos de las llantas, ustedes ven las llantas de su vehículo y tiene surcos. Los surcos que hace el agricultor al cultivar. Estos son, miren, este es un surco. Este es el surco del nervio radial. Es una depresión alargada. El siguiente, ¿cuál es? Cabeza. Cabeza. Cabeza es una estructura que tiene una semiesfera o una forma redondeada en el hueso. ¿O cómo dice el término? Extremo articular grande y Extremo redondeado. grande y redondeado. Generalmente está en los extremos articulares. Entonces, esta es la cabeza del húmero. Miren, cabeza del húmero. Grande y redondeada. ¿Qué otra cabeza tenemos? Tenemos la cabeza del fémur. Miren, más grande y redondeada. Que siempre está precedida generalmente después de una cabeza. Vamos a encontrar un cuello. Porque si nosotros nos vemos nuestra cabeza abajo de la cabeza que tenemos, el cuello. Entonces, acuérdense que la nomenclatura es mucho de lo que se hablaba, de lo que se veía, se escribía. Entonces, abajo de la cabeza que está el cuello. Ah, esto tiene forma de cabeza y esto está alargado, tiene un cuello. ¿Cuál es el siguiente? Línea. Línea. Línea dice que es una elevación, creo yo, ¿verdad? Sí, elevación lineal. Es una elevación lineal. La línea áspera del fémur es una elevación del hueso, por eso dice una elevación lineal. Esta se llama la línea áspera del fémur, porque cuando ustedes tocan un hueso fémur y sienten esa línea, se siente como que tuviera filo, siempre digo yo, como que fuera un cuchillo. Y esa es una línea, la línea áspera del fémur. Es una elevación del hueso y aquí podemos ver una línea. El siguiente. Escotadura. ¿Maleolo o escotadura? Maleolo no. Escotadura, va. Miren, pues la escotadura, ¿qué dice ahí? Vamos a ver el frontal. Muesca en el borde de un hueso. Va. ¿Y qué es una muesca? Ustedes. Dice, la muesca es como un corte. Entonces, aquí está nuestro hueso frontal. Pero vean, aquí miren. Tiene
corte, como que le hubieran sacado un pedazo. Eso es una muesca. Si yo tengo mi escritorio, mi mesa, y le corto un cuadrito, eso es una muesca. Eso también es una escotadura. Y es como este faltante que tiene el hueso para que aquí entre otro hueso, que es el etmoides. Entonces se llama la escotadura frontal. Es como un faltante del hueso. Entonces vamos a ver las escotaduras. Hay escotadura orbitaria. Por ejemplo, aquí hay otra, miren, más chiquitita, pero también es una escotadura que está en el arco orbital. La siguiente es maleolo. Maleolo, habíamos dicho que, si alguien me puede recordar el concepto, es una apófisis cuadrangular, ¿no? ¿O cómo es que dice? Redondeado. Redondeada. Pero sí dice apófisis, ¿verdad? Sí. Y la apófisis que habíamos dicho, la número 1, que era una parte prominente donde se insertan los músculos. Entonces, esta es una apófisis, pero en lugar de ser puntiaguda, es redondeada. ¿Dónde los encontramos? En los maleolos. Los maleolos son los que forman el tobillo. La gente dice el ojo del pie, pero ahora ya saben ustedes que no se llama ojo del pie, sino que ahora se llama, lo que forma nuestros tobillos se llama el maleolo. Y tenemos dos maleolos, uno externo, que es este, y uno interno, que es este. Uno lo forma la tibia y el otro el peroné. ¿Cuál es el siguiente? Protuberancia. Protuberancia. Chipuste, le digo yo. Pero yo lo digo en buen chapín, por favor, no lo vayan a poner en su examen. Una protuberancia dice que es. ¿Qué dice que es la protuberancia? Prominencia ósea. Una prominencia ósea. Miren, si todos nos tocamos la parte de atrás de nuestra cabeza, vamos a sentir un chipuste, una protuberancia, una saliente, la protuberancia occipital externa. Tóquense aquí, miren, ¿dónde está? Donde estoy marcando. Esa es la protuberancia occipital interna, una saliente. ¿El siguiente cuál será? Espina. Espina es una estructura que tiene forma como de una espina. Por ejemplo, la apófisis espinosa de las vértebras, como la espina de una rosa o como la espina de un pescado. Veamos. Agarremos esta, miren. Esta es una apófisis espinosa, solo que esta tiene una bifurcación, porque es C6 y la C6 tiene esta característica con unos tubérculos. Entonces, esta estructura tiene forma como de una espina. Mejor miremos C7. Esta, miren, como la espina de un pez o como la espina de una rosa, puntiaguda. Eso quiere decir, cuando ustedes sienten la espina de la rosa, es puntiaguda. Así es esta forma. La siguiente, ¿cuál es? Tróclea. Tróclea. Tróclea es la del húmero. ¿Qué dice el concepto de tróclea? Proceso articular semejante a un carrete que actúa como una polea. Sí, cabal. La tróclea humeral, ¿va? Miren, pues, aquí tenemos que usar nuestra imaginación. Porque cuando describieron los carretes, habían máquinas de coser. Si en su casa la abuelita, la tía, la mamá, de repente tienen una máquina de aquellas viejas de coser que eran de pedales, hay un carrete donde se metía el hilo y que ahí esa polea hacía que el hilo se moviera y que llegara para poder coser con el movimiento del pie. Pero también, ¿saben dónde hay poleas? Hay en los pozos que a veces salen en las películas, o que si ustedes son del interior, de repente hay una casa
donde hay un pozo y van a sacar agua, ese es un carrete donde corre la soga para sacar el agua. Entonces, una tróclea es un carrete y esta es la tróclea, miren. Tiene forma como donde se embobinaba el hilo y a eso se le llama la tróclea humeral, que sirve como una polea para que acá se articule tanto el cúbito y el radio y podamos hacer el movimiento. El siguiente, ¿cuál será? Tuberosidad. Tuberosidad, y es como un tubo redondeado, doblado, algo así dice, creo yo. ¿Cómo es que dice? Gran elevación redondeada. Gran elevación redondeada, como que tuviéramos un tubo y lo doblaron, miren. Entonces, la tuberosidad del pubis es esta forma, miren, como que ustedes tuvieran un tubo y lo doblaron y le dieron una forma redondeada. Esa es la tuberosidad. El siguiente, ¿cuál es? Ángulo. Ángulo. ¿Y ángulo es? Curva o proyección angular que protruye. Entonces, este hueso tiene 4 ángulos. Miren, el ángulo anterosuperior, el ángulo anteroinferior, no, perdón, posterosuperior, posterior y anteroinferior. Entonces son las regiones donde se unen dos segmentos del hueso y forman un ángulo. Como que ustedes estuvieran midiendo un ángulo. Dos líneas se interseccionan y forman un ángulo. Donde más hay ángulos, por ejemplo, en el hueso parietal. El hueso parietal, acá tenemos un ángulo, otro ángulo y otro ángulo, donde se unen los dos segmentos del hueso, las dos líneas o bordes. ¿Cuál es el siguiente? Borde o margen. Borde o margen. ¿Qué dice que es borde o margen? Borde o línea marginal de Ajá. un hueso. Muy bien, aquí tenemos otra vez el occipital. El borde es la línea al margen de un hueso. Tenemos otra vez el hueso parietal. Entonces, estas estructuras están acá, miren, son las líneas que están al margen del hueso. A eso le vamos a llamar los bordes del hueso parietal. Y se une al concepto que habíamos hablado anteriormente, porque aquí tenemos los ángulos, miren. ¿De dónde salen los ángulos? Generalmente es la unión o intersección de los bordes. ¿Cuál es el siguiente concepto? Sutura. Sutura. La sutura es esto, miren. ¿Cómo dice el concepto? Línea de unión entre huesos. Cuando hablamos de sutura es una costura. El médico cuando pone puntos dice, hice una sutura. El sastre cose y hace un tipo de sutura. Entonces, donde se unen dos huesos, generalmente los del cráneo, da esta vista, como que estuviera cosido, miren, como que esos dientecitos se unieran, y eso se llama sutura. Y recibe el nombre según el lugar. Por ejemplo, esta sutura se llama frontoparietal, porque está entre el frontal y los parietales, sutura parietal, entre los dos parietales. Siguiente. Trocánter. Trocánter. ¿Y qué dice de trocánter? Proyección muy grande. Es una proyección muy grande. Entonces, los trocánteres generalmente están en el miembro inferior, en el fémur.
Y este es un trocánter, miren. Es una proyección que es muy grande. Eso significa trocánter. Y este es el trocánter mayor del fémur. Y hay un trocánter menor del fémur. Una proyección grande. Generalmente lo vamos a hallar en fémur. Siguiente. Meato. Meato es un paso o un agujero o un orificio. ¿Cómo es el término? Paso a modo de tubo dentro del hueso. Ajá, paso a modo. Por ejemplo, aquí no tenemos muchos meato urinario, ¿verdad? Que es la uretra. Aunque aquí no lo tenemos. Siguiente. Solamente está ahí en el documento. Solamente. Muy bien. Entonces, ahí les dije, estos son los accidentes anatómicos. Entonces, cuando yo les diga la cabeza del fémur, ¿por qué se llama cabeza del fémur? Lo que pasa es que tiene una forma redondeada o es como una cabeza. Y el cuello del fémur, porque tiene por abajo de la cabeza siempre está el cuello. Y los cóndilos que son dos estructuras que tienen forma redondeada como los nudillos que sirven para unir otra articulación. Estos son los cóndilos. Y la escotadura intercondilia del fémur, una escotadura es como una muesca, como que le hubiera sacado aquí un pedazo ya al hueso. Estos son los accidentes anatómicos, que era la parte que muchos me mandaron los correos y me preguntaban de ese tema en específico. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna pregunta, duda o comentario y yo con mucho gusto les respondo. Ustedes me dicen. Esta semana hay examen, por cierto, son 5 preguntitas. Entonces, me dicen si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Doctor, ¿el examen va a ser de esto o de otro tema? Sí, les pregunté sobre los accidentes anatómicos y sobre los tejidos óseos que yo les acabo de mencionar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? La presentación yo se las voy a enviar hoy. Se los envío en el transcurso de la tarde la presentación que vimos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Doctor, una pregunta. ¿Qué día Dígame. va a ser el corto? Tiene toda la semana, aunque creo que ya a partir de la otra semana lo voy a variar. Ok, está bien, gracias. Pero tiene toda la semana hasta viernes a las 11:59 minutos y 59 segundos. ¿Alguien más? Muy bien. Yo creo que la otra semana ya voy a ver cómo está el examen porque a pesar de que era fácil el anterior, pues se lo voy a dejar de grabar ya. Hubo algunas personas que no les fue muy bien. Entonces creo que voy a cambiar la dinámica y el otro día de